Hola queridos amigos, qué gusto volver a estar nuevamente con ustedes porque vamos a tratar hoy un tema que para nosotros los cristianos es algo muy importante y este tema es la misericordia. Nosotros a veces no entendemos mucho qué es la misericordia y no valoramos su importancia, pero en nuestro camino de la salvación es algo básico. Es importante igualmente no confundir misericordia con lástima. La lástima es un sentimiento derivado del dolor ajeno. Quien siente lástima, por lo tanto, se lamenta por algún mal momento que tiene otro ser. Por ejemplo, que alguien llegó tarde a una cita de trabajo y perdió el trabajo, o que alguien lo dejó en un avión, o que sucedió algo por el estilo, pero son cosas que nos producen lástima. Ahora, la misericordia es una virtud que incline el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas y a buscar la forma de ayudarlos. Es un atributo de Dios en cuya virtud Él perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Preguntémonos, ¿qué es ser misericordioso? Ser misericordioso es tener un corazón compasivo, y vemos que la misericordia junto con el gozo y la paz son efectos del amor, es decir, de la caridad. Estudiando las Sagradas Escrituras encontramos que la misericordia es la esencia de toda la historia de la salvación. Y es que la salvación, que es la voluntad de Dios y anhelo universal de todos los hombres, es esencialmente misericordiosa. Dios es misericordioso y ese divino atributo es como el motor que guía y hace toda la historia. La misericordia no se queda en el sentimiento, sino que lleva a la acción. De aquí concluimos que Dios nos ha dado un regalo grandísimo e indispensable, que es su misericordia. Sin ella no podremos llegar a Él el día de nuestra muerte, ya que todos somos pecadores y necesitamos de su gracia. Y esa gracia la recibimos por su infinita misericordia. Y sin esa misericordia del Señor no podremos llegar a encontrar la gracia. Misericordia es sencillamente la inclinación sistemática de Dios a prestar auxilio en la necesidad. Siempre nos encontramos con ese Dios que ve la aflicción del pueblo, oye sus clamores, conoce sus angustias y baja a salvarlo. Moisés sabe que en Dios se encuentra siempre remedio para su pueblo. El pueblo peca, Dios lo castiga. El pueblo recurre a Dios y Dios se compadece porque no puede soportar la aflicción de Israel. Y es piadoso y compasivo, tardo para la ira y rico en misericordia. Esto lo encontramos en los Salmos. Y este es el grito de confianza convertido en estribillo de cantos y plegarias que nos dice, porque su misericordia es eterna. El campo que abarca la misericordia de Dios es tan amplio como la esfera de las necesidades del hombre. Toda necesidad física o moral parece conmover a Dios y moverlo a prestar su ayuda. Así, este es el compromiso que adquiere Él con Israel. Por eso, se compadece de las tribulaciones de su pueblo, según encontramos en las Sagradas Escrituras. La misericordia de Dios es la que hace volver a los cautivos a su tierra. El pueblo estuvo cautivo de los egipcios por cerca de 300 años, y nos vamos para los primeros libros de las Sagradas Escrituras, y luego de los asirios y los babilonios que los sacaron, se los llevaron de su tierra por más de 500 años. Jesucristo, en el tiempo de la nueva alianza, es la encarnación de la misericordia de Dios. Vino a perdonar y a reconciliar, a salvar. Es manso y humilde de corazón. Brinda el alivio y el descanso a todos los atribulados. San Pablo llama a Dios Padre de las misericordias, y siempre la misericordia es presentada como el motivo de la acción salvadora de Dios. Se dice que obtener misericordia es conseguir la salvación, y esto en un doble plano, en el tiempo presente y en el eterno del juicio final, porque acuérdense que va a haber un juicio final donde Dios va a llamar a los buenos, va a llamar a los malos. En las Sagradas Escrituras lo llaman las ovejas, y las cabras.
Y él ahí va a decir, hijos de mi padre, ustedes hicieron esto, ustedes hicieron lo otro, y ustedes van para arriba y ustedes van para abajo. De ahí que la misericordia ocupe un lugar preferente en los saludos epistolares al lado de la gracia y la paz. Encontramos en Lucas 15 las conmovedoras parábolas llamadas de la misericordia. Si recuerdas, son de la oveja perdida, que el pastor va a buscar la oveja y cuando la encuentra hace fiesta. La dracma encontrada, que una señora se le pierde una dracma y desbarata toda la casa hasta que la encuentra y después le cuenta a todo el mundo, mire, encontré la dracma que se me ha perdido. Y la del hijo pródigo, que tal vez es el ejemplo más grande que encontramos acerca de la misericordia, ¿sí? Con el hijo pródigo, pues se muestra que a pesar de que uno sea como haya sido, haya hecho todo lo peor, el Padre está siempre y con los brazos abiertos, dispuesto a recibirlo. La misericordia es igualmente la ley de la santidad, que en Lucas adquiere una forma especial. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y esto tenemos que metérnoslo siempre en la cabeza. La misma idea se inculca en el Padre Nuestro. Y es a su vez el eje del mandamiento del amor y el amor a los enemigos. Encontramos igualmente la parábola del buen samaritano, que es otro de los ejemplos que tenemos de lo que puede uno hacer con los hermanos a pesar de que no lo conozca, si uno es misericordioso. En estos tiempos en que vivimos, vemos cómo hace de falta la misericordia. Cuando la desgracia alcanza proporciones desmedidas, la misericordia se vuelve una necesidad que atienden oficialmente las organizaciones mundiales o nacionales. Sabemos que la ONU y otras organizaciones filiales ayudan a las víctimas de la guerra, a los refugiados, a los que padecen hambre, y esto lo estamos viendo ahora en Ucrania, donde ellos han prestado un servicio impresionante. La Cruz Roja es el paladín de la ayuda voluntaria y desinteresada a los que sufren. A nivel de los católicos tenemos Cáritas, que también trata de expresar en obras la fe de la Iglesia. Pensemos que Dios nos muestra su misericordia cada día. Nosotros le fallamos, pecamos, cometemos errores y merecemos un castigo. Mas, sin embargo, Dios permanece a nuestro lado, nos muestra su bondad y nos extiende su mano misericordiosa. Sabemos que siempre lo tenemos, Él está dentro de nosotros, como nos decía San Agustín. Esta es una descripción de la naturaleza de Dios. Él es clemente y compasivo. Dios no tiene que esforzarse en mostrar misericordia o compasión, porque esto es algo que forma parte de su naturaleza, es algo que fluye de Él, porque es parte de Él. Dios es lento a la ira, pero grande en amor y misericordia. Dios se esfuerza por entender a sus hijos, cosa que a veces es casi que imposible. Él conoce absolutamente todo sobre nosotros, está en nosotros, todo lo que hacemos y hasta los pensamientos más escondidos de nuestra mente. Y por esto, porque dudamos a veces en confesarnos por qué no lo hacemos, porque dudamos. Aún así, el Señor no nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras maldades. Él no nos da el castigo que merecemos. Y no es que Dios ignore nuestras malas acciones o los malos pensamientos que podamos tener. Él los conoce, pero aún así, Él nos ama. Él no nos deja de lado. Él añora que nos acerquemos a Él. El pecado nos separa de Dios, pero su gran amor y misericordia, mostrados al enviar a Jesús al mundo, que eso no lo hace ningún padre, para enviar a su Hijo a que muera por otros. Y estos forman el puente que nos permite acceder a su presencia. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque para eso estamos en este mundo, para llegar a la vida eterna, para salvarnos. Por medio de Jesús fuimos lavados de toda culpa y perdonados de todos nuestros pecados. Él se los cargó todos, se los echó todas las costillas y se fue y murió en una cruz por nuestros pecados, para limpiarnos de esos pecados. Jesús ya cargó el castigo que nosotros merecíamos y ahora podemos acceder al Padre cada día en busca de gracia y misericordia.
Por su gracia Dios nos da el regalo de la salvación y el perdón que no merecemos. No tenemos que enfrentar nuestras dificultades y problemas solos. No tenemos que vivir sin esperanza, porque a Él lo tenemos, podemos acudir a Él. En Cristo Dios nos mostró su gracia y su compasión. No merecíamos que Jesús tomara nuestro lugar en la cruz, pero Dios decidió que fuera así. Todavía Él anhela bendecir a todas las naciones de la tierra con la salvación y el perdón por medio de Jesús. Lo recibimos. Aceptemos su gran regalo de amor, aceptemos a Jesús. Pensemos ahora qué se necesita para ir al cielo. ¿Acaso rezar mucho? ¿No faltar a los mandamientos? Haciendo un recuento resulta que lo que Jesús nos pide es que seamos misericordiosos con Él. Y si lo somos, si nos comportamos misericordiosos con los más necesitados y con todos nuestros semejantes, encontraremos la salvación. Si deseamos ir al cielo, más vale que comencemos a preocuparnos efectivamente por los prójimos que necesitan de nosotros. No necesitamos ponernos a buscar a quién ayudar. La vida misma nos va presentando la oportunidad. Basta tener los ojos abiertos y, más que los ojos, el corazón abierto. Hagamos de nuestras obras de misericordia una cuestión de familia en la que todos participemos. Enseñemos a nuestros hijos, a todos los que nos rodean, a ser misericordiosos y que cada cual participe de acuerdo a sus posibilidades y a su edad. Quizá no esté a nuestro alcance adoptar a un huérfano de guerra o ir a socorrer a los damnificados de un terremoto en el otro lado del mundo, pero sí lo está el dar compañía a un solitario, el visitar a un enfermo, el ayudar a un estudiante, el escuchar a alguien que necesita ser escuchado, el conseguir trabajo a un amigo, el asistir al novenario de un difunto. Hay tantas cosas que nosotros podemos hacer que están al alcance de nuestras manos y que muchas veces, porque no tenemos el corazón abierto, no las hacemos. Ahora, recordemos que en el catecismo encontramos que las obras de misericordia se dividen en espirituales y corporales. Las espirituales son enseñar al que no sabe, dar un buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, soportar las flaquezas del prójimo y orar por vivos y difuntos. ¿Y cuáles son las corporales? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y socorrer al cautivo. Estas obras de misericordia nos las recuerda el mismo Cristo cuando nos habla del juicio final. ¿Sí? Ahí dice: bienaventurados y los que hicieron esto bueno, que me lo hicieron a mí, en uno de mis hijos, en uno de mis hermanos. Y lo que hicieron mal también me lo hicieron a mí. Y Pedro el apóstol nos dice que los pastores deben cultivar la cualidad de la misericordia y reflejarla tanto en aspectos materiales como espirituales, con alegría, nunca de mala gana. Ya terminando, digamos al Señor: Señor, dame la gracia de hacer una experiencia de tu misericordia en mi vida, para que pueda ser testigo de tu gran amor. Y una pequeña oración. Señor Dios, que premias los méritos de los justos y concedes el perdón a los pecadores que se arrepienten y hacen penitencia, escucha benignamente nuestras súplicas y por la humilde confesión de nuestras culpas, otórganos tu perdón por tu gran misericordia. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, como todos tenemos que ser evangelizadores, yo estoy haciendo la evangelización a través de este video, pero ustedes lo pueden hacer compartiendo este video con otras personas. Eso será su evangelización. Por favor, ayúdenos a todos y evangelicemos todos. Gracias, y por favor, oren por sus familias, por sus amigos, por sus necesitados, por Ucrania, por todos los que ustedes crean que necesitan de sus oraciones, que la oración es algo muy fuerte y el Señor la escucha. Y también oren por mí, como dice el Papa Francisco. Muchas bendiciones a todos y muchas gracias.